La narradora de historias, un podcast para los amantes de las historias, los viajes y la lectura. Soy Andrea Delgado, comunicadora social y periodista, y te invito a acompañarme en esta aventura por el mundo a través de lugares, personajes y libros, con el propósito de explorar y pasar un rato divertido mientras aprendemos y dejamos volar nuestra imaginación. La curiosidad es nuestra brújula y el conocimiento nuestro mejor equipaje. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 9º episodio. Yo soy Andrea Delgado, la narradora de historias. Hoy vamos a tener una búsqueda del tesoro muy interesante. Vamos a revolver cajas, mover cosas, esculcar cajones, escaparates y pasillos para encontrar verdaderas joyas en las tiendas y mercadillos de segunda mano. Te invito a ser parte de este recorrido y a caminar junto a mí por la historia de los tesoros escondidos que alguna vez tuvieron otro dueño. Empecemos ahora. Dicen por ahí que la basura de unos es el tesoro de otros. Y si es la primera vez que escuchas esto, te cuento que esta frase es completamente cierta y lo vemos reflejado en que cada día son más las personas que compran y venden artículos usados. Ya sean tiendas físicas o virtuales, las tiendas de segunda mano, tiendas benéficas, mercadillos o mercados de pulgas, como se le conocen, son el lugar perfecto para prolongar la vida de diferentes artículos como ropa, zapatos, libros, muebles, electrodomésticos, juguetes y decoración, entre otros objetos que se ofrecen a precios más bajos o incluso se donan a causas sociales. Hay muchas razones por las que las personas deciden reciclar, reparar o adquirir productos usados. Algunas de ellas son el ahorro económico, la sostenibilidad, pues a través de estas prácticas se promueve la reutilización, se genera menos basura y por lo tanto se reduce el impacto ambiental. Apoyar causas sociales o independientes como ayudar a un amigo, a un vecino, a un desconocido que necesita eso que tú tienes. Y finalmente también como un pasatiempo. Hay personas que aman encontrar tesoros en estos objetos coleccionables, decorativos, ropa vintage, etc. Berta Rosero nos cuenta su experiencia. Bueno, los productos que he comprado en las tiendas de segunda mano son preferiblemente electrodomésticos y doy con la buena suerte de encontrarlos nuevos en caja, aún con el precio y sin estrenar. Los compro a precios económicos. Y bueno, voy mirando cosas, objetos como adornos o arreglos de Navidad que en el normal del comercio son bastante costosos. Entonces allí pues se pueden obtener por poco dinero. Y ahora hablemos de la historia. Reutilizar objetos o intercambiarlos no es una idea nueva. Antiguamente las personas acostumbraban a realizar estas prácticas con ropa y muebles que heredaban de sus familiares o intercambiaban entre ellos con amigos o conocidos. Pero el concepto de tiendas de segunda mano surgió en los siglos XVIII y XIX, principalmente en Europa y en Estados Unidos. En ese tiempo la ropa era considerada un objeto de gran valor que también perduraba en el tiempo, por lo que pasaba de una persona a otra. Luego, con la revolución industrial, vino el crecimiento de las ciudades y el aumento de la producción textil. Empezaron entonces a aparecer las primeras tiendas que se dedicaban a la venta de ropa usada. Durante este tiempo surgieron en Londres las tiendas de trapo o rag shops, en donde la gente podía comprar prendas a menor precio. Hacia finales del siglo XIX comienzan a aparecer organizaciones de beneficencia como The Salvation Army o en español el Ejército de Salvación, que fue fundada en 1865 en Londres y posteriormente llegó a Estados Unidos. También nació Oxfam, Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, una confederación que incluso hoy trabaja de la mano de más de 20 organizaciones no gubernamentales y fue creada en 1897. Estas organizaciones empezaron a recolectar ropa usada para venderla y financiar programas sociales y obras de beneficencia. Más adelante, en 1902, se fundaría en Boston Goodwill Industries, que impulsaría la venta de objetos usados con el objetivo de ayudar a las personas y generar empleo. Entre 1930 y 1950, las tiendas de segunda mano se posicionaron como una opción económica para muchas familias,
debido principalmente a la situación de guerra que ocurría durante este periodo. Entre 1960 y 1970, y en vista de los cambios sociales y culturales propios de esta época, como fue el movimiento hippie, el auge del rock and roll y otros, los jóvenes buscaban en estas prendas una forma de expresarse. Este fenómeno también se ha visto en nuestro tiempo con la adquisición de las prendas vintage, que son aquellas que tienen al menos 20 años de antigüedad. Lili Chávez nos cuenta su primer acercamiento con las tiendas de segunda mano. Yo tengo una experiencia interesante con las cosas de segunda mano porque en Colombia, Bogotá, que es de donde yo soy, había como un mito, una leyenda donde decían que la ropa de segunda mano era la ropa que le quitaban a los muertos antes de cremarlos. Entonces estaba como ese tabú con relación a la ropa de segunda mano y también como desde una forma peyorativa. Entonces no era algo muy común para mí. Sin embargo, viajando por Latinoamérica, en Bolivia, y fui a un mercado súper gigante, fue maravilloso, había un mundo de cosas, muchísima gente, y en esas encontré unos disfraces. Junto con mi hermana nosotros teníamos un negocio de disfraces y esa fue la primera vez que yo compré cosas de segunda mano en muy buen estado y de hecho hasta cosas nuevas. Fue la primera vez que tuve un acercamiento y me sentía muy feliz. Ahora pasemos a los años 90 y los 2000. En esta época empezó a surgir una conciencia ambiental que rechazaba el consumo masivo y por ello las tiendas de segunda mano empezaron a percibirse como un elemento útil para la sostenibilidad en el mundo. Actualmente, gracias a la era digital, han tenido gran acogida en plataformas online como 3UP, Vinted, Marketplace, Depop o Wallapop, entre otras, que permiten comprar y vender diferentes artículos desde casa. Joana Prado, desde Australia, nos cuenta. Lo compra por el Marketplace en Facebook y voy a recoger en la casa de alguien. Yo he comprado muebles como un escritorio, baratos, el carro lo compré por el Marketplace, bastante común. Y también en tiendas he comprado cosas. Una vez compré una de las chaquetas que es Calvin Klein y la compré como por $30. Una chaqueta que vale como $2,000, $3,000. Me encanta, tengo un montón de ropa de segunda. O con las amigas, las conocidas, antes de llevar la ropa a donación o sacarla, la intercambiamos. Y es muy chévere. La búsqueda del tesoro. En mi experiencia les puedo contar que el tema de los mercadillos y las tiendas de segunda mano lo experimenté viviendo en los Países Bajos. Un día entré en una de estas tiendas y encontré una tetera que me hizo pensar en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y me gustó tanto que desde ahí comencé a coleccionar teteras de todo tipo de formas y colores. Las utilizo para decorar mi casa. También durante el Día del Rey, que es una celebración muy popular en este país, las personas tienen la oportunidad de vender libremente en la calle. Muchos ubican su ropa, artículos decorativos, juguetes, entre otros, para venderlos. Hay mercadillos en diferentes partes de las ciudades los fines de semana y en estos también he encontrado cosas muy interesantes como cuadros, lámparas, postales, cartas antiguas, mapas. Es muy divertido también hacer este plan. En este país, las tiendas de objetos de segunda mano se conocen como kringloopwinkels. Como dato curioso, les cuento que existen unas 170 de estas en los Países Bajos, y si sumamos los comercios independientes, las tiendas vintage, superan las 500 tiendas en todo el país. Los holandeses están entre los mayores compradores de artículos usados en toda Europa, especialmente si se trata de ropa, muebles y bicicleta. Se estima que al año se venden más de 600.000 bicicletas de segunda mano. También en Ámsterdam se encuentra el Het Warenhuis. Es el mayor centro de productos de segunda mano de Europa. Allí hay diferentes objetos, especialmente muebles, ropa y libros. Lili Chávez nos relata más de su experiencia de compra de segunda mano en Europa. Yo me encontraba en Nueva Zelanda y la gente también era como más abierta a vender cosas de la casa, ¿no? Como electrodomésticos, enseres de la cocina, y yo, bueno, vine a descubrir un poco más de la facilidad. Y estando aquí en Países Bajos, definitivamente mi experiencia fue con una tía de mi esposo, quien cuando yo llegué, ella
desde su mundo empezó a llevarme a esos lugares de ropa de segunda y se veía súper natural. Muchas personas también me contaba ella que lo hacían y encontré cosas muy bonitas, cosas muy económicas y también de marca, ¿no? Cosas que yo ni siquiera me hubiera imaginado. Actualmente me gusta el reusar cosas o darle una segunda vida a los muebles, por ejemplo. Sueño con poder aprender cosas de madera y reutilizar esas cosas que a los demás ya no les parece tan bonito o no utilizan. En algún momento quise pasarme al otro lado, ¿no? Como vender cosas de segunda porque me dijeron, bueno, tú puedes vender la ropa que ya no utilizas, que ya te queda pequeña, que te queda grande, que ya no te gusta. Y nunca he podido. Lo que he hecho es al final donarlo en los containers, pero sí creo yo que definitivamente hay que reutilizar las cosas. También existen eventos itinerantes en muchas ciudades europeas, en el que se vende ropa por kilos. Otros eventos que me han parecido curiosos es el de los paquetes de envío postal. Esos paquetes que son abandonados, que se perdieron en el camino o que nunca han sido recogidos por sus dueños, y en algunas ciudades holandesas se organizan eventos para venderlos por peso. Si bien estos productos no son de segunda mano, es una idea muy divertida porque los paquetes están cerrados y los compras sin saber qué hay por dentro. El factor sorpresa hace que estos eventos sean muy concurridos. Y ahora vámonos con unos datos curiosos. Según estudios recientes, los países líderes en el mercado de segunda mano son, en primer lugar, Estados Unidos, segundo, Reino Unido, tercero, Países Bajos y Escandinavia, y en cuarto lugar, Francia y Alemania. Estos estudios recientes han sido realizados por ThredUp y Statista. Pese a que es un mercado muy amplio, no a todas las personas les gusta comprar objetos de segunda mano o no compran los mismos elementos. Berta Rosero también nos comentó. Me da un cierto repelús comprar vasos de segunda mano o cubiertos o mucho menos ropa. En Países Bajos es común reciclar y todos los barrios tienen unos containers donde se dejan los plásticos, el cartón, el vidrio y también hay uno para la ropa y los zapatos. También cuando hay elementos más grandes debes hacer una cita con la alcaldía para que recojan los muebles. Estos se dejan en un punto estratégico y el camión pasa al día siguiente de la cita recogiendo lo que tú hayas puesto allí. Sin embargo, muchas veces estos elementos aún se pueden usar, así que las personas aprovechan y los toman. Ahora vamos a hablar de algo muy interesante, series y películas alrededor de este tema y que te recomiendo no te las pierdas. Hay una serie en Netflix llamada Swap Shop o Mercadillo Radiofónico, una producción que se estrenó en 2022. Es una especie de reality show en Estados Unidos en el que coleccionistas, aficionados y dueños de tiendas de segunda mano buscan artículos que son promocionados a través de anuncios radiales y que se vuelve una travesía y la verdadera búsqueda del tesoro llegar hasta ese lugar. Hay una cierta competencia entre quién es el que llega primero y adquiere los productos anhelados, que van desde antigüedades, autos, cómics, elementos coleccionables, ropa, entre otros. Uno de los participantes en este show compró una señal de tránsito y otro el letrero de una tienda de hace más de 30 años, por ejemplo. Es una serie muy divertida y dinámica. Hay personas que se dedican a vender estos artículos para ganarse la vida y entre ellos está El precio de la historia o Pawn Stars en inglés. Este programa es de History Channel y es conocido también por el meme de "No lo sé, Rick, parece falso". En este show, Reed Harrison y su equipo se encargan de evaluar diferentes artículos en su negocio, que es una tienda de empeño ubicada en Las Vegas, Estados Unidos. Allí las personas venden, compran y empeñan diferentes objetos, algunos coleccionables y antigüedades. También hay una serie de comedia en Netflix llamada The Girl Boss, en la que una chica comienza un imperio de la moda vendiendo en línea prendas de segunda mano. Esta serie está inspirada en la autobiografía de Sofía Amoruso. Finalmente, hay una historia muy curiosa que cuando la vi me pareció realmente fantástico y es de la fotógrafa Vivian Maier. Esta historia se trata de un joven que hacia el año 2007 estaba buscando material histórico para un proyecto
y compró en una subasta unas maletas y cajas al estilo de lo que les contaba anteriormente, sin saber qué había en su interior. Para su sorpresa, se encontró más de 100.000 negativos, rollos de películas y fotografías que habían sido tomadas por una mujer llamada Vivian Maier, que era una niñera que nunca se imaginó que en la actualidad sería una fotógrafa reconocida por ese material. En estas fotos, ella se encargaba de retratar calles de Chicago y Nueva York. Sin el descubrimiento casual de John Maloof, que era el nombre de este joven, no habría podido encontrarse semejante joya. Esta historia la puedes ver en el documental Finding Vivian Maier de 2013, el cual también estuvo nominado al Oscar. Y para terminar este episodio te voy a compartir algunos datos curiosos. Se estima que para 2030 la moda de segunda mano superará en volumen el fast fashion según datos de TripUp. Comprar ropa de segunda mano ahorra en promedio entre 1.000 y 2.000 litros de agua por prenda. En París, un barrio completo, Le Marais, está dedicado a las tiendas de segunda mano y vintage. Existe un movimiento llamado Buy Nothing o No Compres Nada, que impulsa grupos de intercambio gratuito. Se estima que para 2030 la moda de segunda mano superará en volumen el fast fashion. Y hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado, informado e inspirado a empezar a reutilizar tus prendas, cambiarlas, venderlas o comprar más artículos de segunda mano y contribuir al planeta y a tu bolsillo. Comparte este video en tus redes sociales. Sígueme si aún no lo has hecho en YouTube o en Spotify y nos vemos en nuestra próxima aventura.